20 años trabajando en la industria. ¿Y sabéis qué es lo que más admiro de este sector? Que si hay un colectivo que sabe adaptarse y evolucionar ante las circunstancias, esa es la industria. Mi padre empezó con 18 años trabajando en un taller de mecanizado. En un torno aprendió su oficio, fue evolucionando hasta terminarse en convertir en jefe de taller, pero con 32 decidió que quería tener su propio negocio. Esa empresa, hoy día, 50 años después, sigue mecanizando piezas. Yo viví mi infancia rodeado de planos, de máquinas, de piezas 3 veces mi tamaño. Recuerdo acompañarle de pequeño los sábados, me gustaba ir con él para pasar más tiempo, jugar, correr por el taller, por la nave, jugaba con el perro, barría las virutas, le ayudaba en lo que me pedía, me sentía útil y siempre me gustaba observarle concentrado a pie de máquina. Era sorprendente como empezaba con un trozo de acero y al terminar la jornada terminaba saliendo una pieza de acero que iba en el motor de un barco. Era algo impresionante. Ese ruido característico de la herramienta al atacar el acero. Entonces era una máquina manual, pero en sus manos terminaba brillante como una obra de arte, ¿no? Y esa cara de orgullo que ponía cuando terminaba su trabajo, ¿no? Igual que yo fui creciendo, pues el taller fue evolucionando. Entonces las máquinas se programaban. Era donde antes mi padre hacía una pieza, ahora salían 5, era sin intermediar para nada, simplemente era cerrar un portón y darle a un botón. Lo que pasó a ir los sábados, pues cuando ya fui creciendo, en el mes de julio, cuando terminaba mi curso escolar, pues iba a trabajar como uno más, ya era uno más de la plantilla, me ponían en la máquina que querían y yo me sentía parte del equipo y había algo que ya empecé a ver, ¿no? Era el colectivo, lo que es el trabajo en equipo y había algo que compartían todos, ¿no? Que era esa pasión, esa búsqueda de la perfección, ese compromiso por el trabajo bien hecho. La verdad es que esa etapa en mi vida me sirvió para darme cuenta de 2 cosas que yo creo que fueron importantes y que me han marcado. La primera es que todos ponían la misma cara de orgullo cuando terminaban las piezas. Tenían una sensación, un compromiso de no fallar. Sabían que eso implicaba tirar la pieza al suelo, lo que también se traducía en un avión, un barco parado más tiempo del necesario. Y la segunda, no menos relevante, es que yo no era igual de bueno en las máquinas, no era lo mío, y eso lo tenía claro. Así que si tarde o temprano me quería ganar la vida, tenía que dedicarme a otra cosa, pero como os he dicho, tuve la suerte de antes de empezar a andar ya estar entre virutas. Yo llevo la industria en el ADN y eso me ha permitido poder reorientar mi carrera profesional para poder dedicarme a este sector pues con la misma pasión y orgullo, pero sin hacer piezas. Y hay 3 reflexiones que a lo largo de estos años yo he aprendido que me gustaría hoy compartir. La primera es que la industria lo inunda todo. La segunda es que la industria nunca falla. Y la tercera es que la industria 4.0 va de personas. Así que vamos con la primera reflexión. Nuestra vida cotidiana está marcado de momentos extraordinarios, pero los vivimos con una naturalidad, como algo habitual, sin parar a reflexionar ni un solo momento por qué son posibles. Pensar desde el momento que os levantáis hasta que os acostáis, en vuestro día a día, esa ducha que os despierta, abrís la nevera, calentáis el desayuno, vais a trabajar, ya sea en tren, en metro, en autobús, en coche, en bicicleta, respondéis llamadas, contestáis emails, vais al gimnasio, volvéis a casa, veis la televisión y un largo etcétera de situaciones donde antes o después, en un momento o en otro, ha participado una empresa industrial. En todos los elementos que os he mencionado, ya sea en el diseño, en el prototipo, en la fabricación, en el tratamiento, en el packaging,
en algo o en todo, ha participado. Por eso digo que la industria lo inunda todo. Lo que pasa es que pasa desapercibida para la mayoría de las personas. Quizá no han tenido la suerte de vivirla como yo, desde pequeños. Por eso digo que detrás de toda la industria hay un componente, hay un factor de transformación que no tienen otros sectores. Y eso es posible porque saben siempre estar a la altura de las necesidades del mercado, atender la demanda. Invierten constantemente en nueva maquinaria, están modernizando siempre su equipamiento, emplean nuevos materiales, más sostenibles, forman constantemente a su personal. Y eso lo hacen para estar siempre al servicio de la sociedad. Y esto me lleva a mi segunda reflexión, que es que la industria nunca falla. A lo largo de la historia, todos los periodos de crecimiento siempre han venido detrás de una revolución industrial. Lo vimos en la máquina de vapor, en la cadena de producción implantada por el sistema de automoción de Henry Ford, y ahora lo estamos viviendo con la nueva revolución, la fábrica inteligente. Hoy día, en nuestras fábricas, en torno al 18 al 20% de las tareas están automatizadas. Se espera que la mitad de la fuerza laboral sea sustituida por robots y por software en los próximos 20 años. Y toda esta nueva ola, toda esta nueva generación de nueva tecnología es posible porque la industria sabe adaptarse a las nuevas circunstancias. La productividad es una palanca de crecimiento para el país. Si la productividad es una palanca de crecimiento, la industria es la palanca verdadera de crecimiento para cualquier ciudad. Y además siempre tiene un compromiso personal, como decía al principio, un componente humano que no tienen otros sectores, un componente de respuesta. Lo acabamos de vivir con la reciente pandemia mundial que nos está asolando con el COVID-19. Y permitirme que haga una mención especial a este colectivo que de forma natural respondió ante unas necesidades de la sociedad. Cuando en el mes de marzo, con una crisis, con una tensión nacional sin precedentes, por el número de contagios, el número de ingresos, el número de fallecidos, nuestros sanitarios hicieron una llamada de atención, de socorro a la sociedad, porque no tenían los recursos, los medios adecuados, ni para atender a los pacientes, ni para protegerse ellos mismos, la industria, esa llamada de socorro, la recibió como una alerta a hacer algo. Y así fue. Las empresas nuevamente transformaron sus métodos de producción, estuvieron a la altura. Las empresas que hacían asientos se pusieron a hacer EPIs. Los que tenían metacrilato se pusieron a hacer pantallas. Los que tenían impresión 3D se pusieron a hacer viseras. Aquellos que tenían maquinaria empezaron a hacer componentes, partes, elementos para respiradores. Y un sinfín de empresas que de forma totalmente innata respondieron nuevamente adaptando sus métodos de producción. Nosotros, en nuestro caso, en mi empresa, no tenemos máquinas, somos comunicación, pero decidimos también qué podíamos hacer para ayudar. Así que pusimos en marcha una plataforma que tenía el objetivo de agrupar todas estas iniciativas para facilitar la búsqueda, facilitar la conexión entre las posibilidades y las necesidades. Tenemos que ser conscientes de que ese chip que se encendió en las empresas industriales para ponerse nuevamente al servicio de la sociedad solo es posible porque están detrás las personas. Y esto lo enlazo con mi tercera reflexión, de que la industria 4.0 va de personas. Ken Robinson decía que la cultura son las historias que nos contamos a nosotros mismos sobre nosotros mismos.
La cultura son patrones, modelos de conducta de grupos sociales que comparten grupos sociales. Son dinámicos, son cambiantes, como la industria. Cuando hicimos el 10º aniversario de la que fue nuestra feria Metal Madrid, lo celebramos en el Teatro Real con más de 400 amigos, compañeros del sector. Yo quería hacerlo en un espacio que fuera el símbolo de la ciudad, de la cultura en la ciudad de Madrid. Todo el claim, toda la decoración, todas las invitaciones, pusimos un lema que era: la industria es cultura. La cultura son personas, la industria también. De igual manera que como directivos tenemos la responsabilidad de liderar esta nueva revolución industrial, tenemos que poner a disposición los entornos adecuados para volver a inculcar en nuestros jóvenes el sentido de la industria. Porque no terminaremos de completar esta nueva revolución si nuestros hijos no conocen la importancia de la industria, el valor de la industria. Tenemos la oportunidad de volver a inculcar los valores que aporta la industria en nuestros jóvenes. Lo acabamos de vivir, como decía antes. Toda esta crisis por el COVID-19 nos ha enseñado, hemos aprendido que un país es más débil si tiene una industria débil por su dependencia en la compra exterior. Les hablamos a nuestros hijos de que la industria no tenía futuro, que era algo que ocurría muy lejos. Les hablamos de las ventajas del outsourcing, pero ahora en las economías maduras la fabricación está volviendo a sus países de origen, porque los costes de fabricación no son los que eran cuando se fueron a China. Tenemos la gran oportunidad de volver a conectar a nuestros jóvenes con la industria. ¿Y qué mejor espacio para hacerlo que en las escuelas? ¿Por qué no llenar de storytelling los colegios? ¿Qué mejor edad para hacerlo que en las edades tempranas? Habría miles de profesionales que estarían encantados de poder participar, de poder transmitir ese conocimiento a nuestros jóvenes, de poder implicarles, contagiarles, impulsarles ese entusiasmo hacia conocer la grandiosidad de este sector, de hacerles partícipes y enfocarles a carreras con una línea industrial para hacerles protagonistas de los grandes desafíos del futuro. Acabamos de llevar un robot a Marte, donde ha participado el tejido industrial, la industria auxiliar española. Está claro que el camino, el futuro, pasa por la automatización, por la inteligencia artificial, por el Big Data. Y detrás de todos esos cambios están las personas. Lo que nos diferencia de las máquinas es la pasión, el orgullo del trabajo bien hecho, nuestros valores. Tenemos una gran oportunidad de conectar a nuestros hijos con la industria. Conectémosles con la fábrica del futuro. Conectemos la industria con la escuela. Muchas gracias.